Hola a todos y todas, bienvenidos a Matecito Paranormal. Ahora nos vamos a cebar un mate y vamos a compartir algunas historias eh, que no se entienden del todo, que, que llaman mucho la atención y que son atractivas para aquellos que se preguntan qué hay más allá de esto que vemos todos los días, ¿no? Muy bien. Bienvenidos. Mi nombre es Javier y estoy acá acompañados por Johnny, por Wada. Hoy nos falta Meli, que ese es el equipo el original con el que empezamos esta idea. Pero hoy tenemos un invitado de lujo que es Héctor, conocido como el Héctor y su barba, ¿sí? Que hoy nos está acompañando y va a estar aportando historias muy, muy interesantes. Así que bueno, voy a arrancar cebando un mate, ¿sí? Me parece bien. Que lo tenemos recién hecho. Y bueno, para comenzar esta transmisión, ponernos a pensar que todo esto del universo paranormal, como decía recién, qué atractivo que es para las personas, porque toca algo que se nos escapa de la realidad del día a día, de lo que podemos entender, y, y creo que las personas, algunos se animan a tratar de acercarse un poquito a aquello que está del otro lado, ¿sí? Que está del otro lado de esta vida, y para eso han escuchado que existe el juego de la copa, la ouija, u otro método u otra herramienta para poder acercarse hacia ese otro plano, ¿sí? Así que vamos a comenzar con algunas historias que tengan que ver con estos... Con esta temática. Sí. Bien. A ver, Johnny. yo. Ahora vamos a empezar un poco con las historias. A mí la Ouija es algo que puntualmente es algo que me fue marcando. No sé si están ahí, no sé si podemos ver el chat. Sí. No. A ver si están ahí. Johnny, Perdón, el chat. perdón, Ay, pero Javi, justo me empezando lo parece. veo. Sí, Claro. claro. Pero, Muy bien. pero bueno, nada, o sea, ahora sí, vamos a arrancar. Contaba un poco que la Ouija es algo como que me interpela porque es algo que desde chico empecé a tener contacto con esto, si bien todo el mundo dice que es un juego y que no está y no hay que jugarlo y que no es algo para entretenimiento o algo para pasar el rato, sino que es un portal donde la gente se comunica y donde la gente se conecta con otros planos. Tal vez en otra época la gente no tenía tanta conciencia de eso y yo usaba bastante el tema de la Ouija para pasar el rato y para divertirse o para ver qué podía llegar a pasar. Esta historia pasa más o menos en el año 94. Mi prima, me acuerdo que recién había nacido, no tenía ni un año, o sea, tenía meses. Hacía poquito había fallecido mi abuelo y decidimos todos ir a toda la familia, tanto mis papás, con mi hermano, mis tíos, con mis primos, mi abuela, mi tía, o sea, éramos muchos, la familia, seríamos alrededor de 10 personas y nos habíamos ido a un camping y nos habíamos ido todos en camping en distintas carpas y me acuerdo que nos íbamos alrededor de 15 días todos en camping y pasábamos todas las vacaciones juntos, o sea, los primos, los abuelos, todos juntos, y más porque había sido un año muy particular, ya que, bueno, nada, había fallecido mi abuelo, a los pocos días había nacido mi prima, no se habían podido conocer, había sido todo bastante movilizante para la familia, sobre todo porque mi abuelo materno era una persona como
muy, ¿cómo se llama? Muy presente en la familia y como uno de los ejes principales. Y bueno, ese año nos fuimos todos juntos a este camping, y cuando nos vamos todos a este camping, perdón, que estoy solucionando unos temas. Aparte hay algo del camping, ¿no? Que uno está fuera de su casa, no es un hogar, sino que uno está en conexión con la naturaleza, Sí. por lo general Sí, es muy importante eso. Exacto, y estábamos todos juntos y era el primer año sin mi abuelo, o sea, era como el eje de la familia por el lado de mi mamá y mis tías y mi abuela. Entonces era como estar todos juntos en ese verano y pasarlo en familia. Me acuerdo que una noche estábamos todos, me acuerdo patente, era una noche, esas noches de enero, calor pesado, y nada, mi tío y mi papá habían hecho la cena, estábamos todos haciendo sobremesa, y se había empezado a hacer cada vez más tarde, las 9, las 10, las 11 de la noche. Y en ese momento mucha gente iba al camping, como pasa hoy, pero en ese momento, o sea, era más normal que muchas familias vayan en camping, y que uno se hacía amigo de una carpa con el vecino. Entonces por ahí tus 15 días estaba con el vecino todo el tiempo. Y me acuerdo que una noche de un fin de semana, estábamos todos sentados en el camping, en una mesa, en esas mesas plegables, no sé si tienen el recuerdo de esas mesas que son transportables, que son como una valija, Sí, que claro. se abren. Con los Que banquitos adentro, adentro. Exacto. Sí. La de metal que La pesaba de mucho. metal que pesa un montón. Y me acuerdo de estar todos sentados alrededor de esa mesa, y no sé cómo surge el tema, pero creo que la vecina o mi tío dice, después de saber que mi abuelo había fallecido hacía muy poquitito, dice, ¿por qué no hacemos el juego de la Ouija y nos tratamos de comunicar? Planazo. Claro, sí, no juguemos al truco, sino vamos a jugar a la Ouija. En realidad no era la Ouija como la Ouija en sí, sino que en ese momento se le decía el juego de la copa, que básicamente es lo mismo, nada más que más artesanal. Y me acuerdo que empezamos a jugar, tengo patente el recuerdo de mi mamá con mi tía cortando la hoja con las letras, armando el círculo en la mesa y todos sentados alrededor esperando a ver qué pasaba. Y como era esta mesa ¿Querés sí. contar en detalle cómo es el armado? El armado básicamente es... Para, disclaimer. Sí. No lo hagan. No, Sí, no es un tutorial, claro. Esto no es un Les Les tutorial. vengo a soñar cómo jugar el juego de la No, copa. para No, nada. no. O sea, YouTube te enseña, igual claro, está a te disposición de enseña, todo el claro. mundo, Sí. Sí, claro. Pero contanos No, un poco cómo era. Básicamente estábamos todos alrededor de la mesa, se hace un abecedario en papel y con números y letras, sí y no. Y, Hola y chao. sí, en ese momento ni siquiera te digo si había un hola y chao, no tengo claro. Ok. Y se hace un círculo, pero es verdad lo que decís, que muchos le ponen el hola y chao. Se hace un círculo con las letras, y en este caso se había puesto el vaso de vidrio para usarlo como comunicador. Ok. Y me acuerdo que... Perdón, el vaso va boca abajo, El ¿verdad? vaso va boca abajo. Según a mí me dijeron, el espíritu Se se mete ubica adentro. dentro del vaso. Ujú. Lo invocás con el vaso hacia arriba, y una vez que hiciste la invocación, lo das vuelta, y el espíritu es quien guía la Exacto. copa o el vaso en este caso. Exacto. Y me acuerdo de estar sentados, y como era esta mesa de metal, esta mesa medio porosa que como no dejaba que el vaso se moviese bien, me acuerdo que dijeron, bueno, pongámosle un poco de aceite a la mesa como para que el vaso pueda correr mejor. O sea, era todo, vamos a comunicarnos de alguna manera, básicamente. Y bueno, y estábamos todos sentados en la mesa, claro, y éramos muchas personas, porque era mi abuela, mis dos tías, mi mamá, o sea, éramos como 10 personas, más la vecina sentada en la mesa, alrededor de la mesa, todos poniendo el dedo arriba del vaso. Y obviamente no se movía. Y me acuerdo que en un momento mi tío dice, ¿hay alguien con nosotros? Y cuando dice hay alguien con nosotros, a la vecina primero le cae una paloma o una gaviota o lo que sea de la costa arriba. Y es como, uy, qué lástima, sé yo, se limpia y se vuelve a sentar. ¿Muerta? No, la cagó. La caca. Ah, La caca. Ah,
Ok. Y después se vuelve a sentar y otra vez empezamos todo el mismo ritual, todos poniendo la mano arriba de la copa y pidiendo una invocación. Y otra vez, hay alguien que quiera comunicarse con nosotros, nos queremos comunicar con Gerardo, que era mi abuelo. Termina de decir eso y se cae. Estábamos como debajo de unos árboles y se cae en las piernas de esta mujer. Se cae una rama enorme, una rama del tamaño de un brazo, pero se le cae directamente en las piernas. No la quería ella. No la quería porque no era de la familia. Claro, Claro. exactamente. Y ella en ese momento puntualmente dice, no tengo que estar acá, evidentemente esto es algo de la familia. Se levanta y se va a su carpa y no la vimos más ese día. Fa. Nos quedamos sentados y otra vez empezó el tema del ritual de comunicarse. No volvió a pasar nada más de ese tipo y empezó, por decir, entre comillas, el juego. Se movía muy lento, muy despacio y la comunicación era como muy lenta. Como no fallaba, no era del todo claro, no era asertivo. Y en un momento, no me acuerdo quién propone bueno, vamos a empezar a poner los dedos de a poco. O sea, no pongamos los dedos todos, pues por ahí pesa mucho. Más que la mesa es medio porosa y que es un vaso, que no es una copa y demás, por ahí es más complicado. Y empiezan a poner los dedos uno, los dedos otro, hasta que en un momento queda mi primo mayor y yo. Que en este momento, hasta que nació mi prima, que mi abuelo no había conocido, yo era el más chico. O sea, estábamos de sus nietos, de los que conocía mi abuelo puntual, el más grande y el más chico. Y solamente pusimos el dedo nosotros dos. Lo que yo siempre pienso, y siempre me río y le digo a mi mamá, ¿cómo permitieron esto? Yo tenía 5 años, 6 años. Claro, chiquito. Qué Y mi, bueno. y mi primo debería tener 12, 13, o sea, no más. Es que era época de juego de la copa. Todo el mundo lo jugaba. Sí, sí. Mi familia es una familia muy espiritista en ese sentido. O sea, son todos como demasiado espiritistas y muy creyentes en cosas. Entonces como que no estaba mal visto, no era algo raro. Bueno, y en ese momento que empezamos a jugar a la copa, se empieza a mover. Y me acuerdo que empezamos a hablar y nos empezamos a comunicar. En ese momento yo tenía una enfermedad que no podía comer ningún tipo de harina, como si fuese celíaco. Sí. Y era un tema en la familia de que yo fuese celíaco. Porque, o sea, esto fue hace 30 y pico de años atrás. Y hoy vos vas a una góndola del supermercado y productos para celíaco tenés 6 millones. Sí, claro. Hace 30 años atrás no había ni leche. Entonces era como complicado. Cada vez, o sea, era un tema en la familia. Y me acuerdo que le preguntan, o sea, supuestamente nos pudimos comunicar con mi abuelo y le dicen, ¿vos tenés algo importante para decir? Y lo que dijo es, Johnny no es celíaco. Y todo el mundo dijo, tiene que ser un error, tal vez estamos sugestionados, puede ser que no haya pasado, o sea, puede ser que estemos esperando un mensaje que en realidad no es. Y quedó eso. Y después, la copa, no me acuerdo, porque yo no tengo el recuerdo tan vivido, pues yo era muy chico. Empieza a moverse y empieza a dar una serie de números. Da 8 números. Como si te dijese 32, 33, 25, 48. No importa. Pero me acuerdo ¿Se fue la que imagen? mi tía... Fue la imagen. Debe ser él. ¿Fue la imagen? A ver. Sí, pareciera que. Espera. Vamos. 25, 2593. 93. Ahí volvimos. A ver. Puede ser, ¿no? Se A cortó ver. la imagen de golpe. Estamos Sí, se hablando. fue la imagen. Ahí Estábamos estamos. hablando del juego Sí. de la copa y se había ido la imagen. Yo me cagué todo. Se ¿Y qué puso querés todo que te oscuro diga? acá. Se está No nos pasó la vez pasada Ahí, eso. ¿ya volvió la imagen? Ah, perfecto, perfecto. Debe ser tu abuela, ¿eh? Claro, sí, Sí. es raro porque no pasó, la semana pasada no pasó. No pasó. No sé quiénes son. que están hablando. No importa, son bienvenidos. Anichenko es Lucas. Y bueno, y estábamos hablando, y bueno, El Juli, ¿no? y da este Sí. mensaje y dice que
no era celíaco. Bueno, seguimos hablando de esta serie de números y mi tía los anota. Mi tía, la mamá ¿Cuántos de números dijiste? 8 números. 8 números. 8 números de un dígito. Sí, o sea, forma un número de 8 dígitos. bien. O sea, como si fuese un DNI, por Sí, ejemplo, forma ese número. Y mi tía, la mamá de la bebé, anota ese número porque generalmente cuando uno juega el juego de la copa vas anotando lo que te va diciendo para después pasar en limpio lo que se habló. Sí. Sí. Pasó el tiempo y cuando a mi prima le hacen el DNI, el número que dio la copa No. es el DNI de mi prima. O sea, el DNI de mi prima hoy, que quizás ahora está conectada y nos está viendo, es el número que dio la copa en ese momento, que No. supuestamente había sido mi abuelo quien estaba entre nosotros. Tremendo. Esa noche Sigue la historia. Sí. termina el juego, seguimos jugando. Yo no tengo tanto recuerdo, pero sé que seguimos jugando. Y bueno, y nos despedimos. Y me acuerdo que mi tío me acuerdo, es bueno, volver a la tumba o algo así, le dice, volver al descanso. Y bueno, y termina el juego. 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, no tengo recuerdo del horario, pero sé que nos fuimos a dormir todos. Y toda la familia cuenta que la noche que estábamos durmiendo después de eso, todo el mundo escuchó y sintió a mi abuelo caminar entre las carpas, porque tenía una forma de caminar muy particular, era una persona de medida casi 2 metros, enorme, entonces sus pisadas y sus pasos no eran ágiles, entonces todo el mundo dice que sintió que estaba entre nosotros en la carpa. Esa yo creo que es mi primer contacto con el juego de la copa o con la Ouija, después de muchos que tuve, pero bueno, nada, tampoco es para contar todos, ahora después seguramente vamos a ir contando y si surge voy a seguir contando otras historias que fueron pasando, pero sí, yo creo que ese fue el primer contacto que tuve con la Ouija. No fue terrorífico, al revés, pero sí, o sea, es el juego de decir, vamos a jugar al juego de la copa o vamos a jugar al juego de la Ouija. Y después a lo largo de mi vida siempre fui jugando como un juego y hace un tiempo atrás dije, no, para esto no es un juego. O sea, esto es mucho más que el juego que un juego. Sí, evidentemente es durante la actividad del juego de la copa hay una forma evidentemente correcta de hacerlo que debe activar ciertas energías, debe haber alguna canalización de energía, ¿no? Uno podría interpretar de esa manera en donde estos eventos se hacen evidentes, ¿sí? También hay gente que lo juega y tal vez lo hace con una como una burla o se divierte, no lo toman en serio. O se obsesiona. ¿Cuántas películas hemos visto? Claro. Es que claro, genera sí. por momentos, o sea, cuando uno se comunica por primera vez o cuando sos más consciente del jugar al juego de la copa, genera esa como adicción o esa necesidad, es un magnetismo que no lo viví en otra cosa. O sea, es raro jugarlo porque no, por más que yo ponga ahora y haga como que juego el juego de la copa y lo mueva, vos te vas a dar cuenta que yo lo estoy moviendo. Claro. Que cuando vos estás jugando y se mueve solo o lo mueve una energía o inconscientemente se mueve lo que quieran, si creen o si no, es otra la sensación y es otro el ambiente que se vive. Yo no lo estoy recomendando, porque parece que lo estuviese recomendando. Es un poco No, para adictivo. nada. Es Para un poco nada. adictivo. O sea, quien lo probó alguna vez, si sale bien y no terminás asustado o lo que sea, genera cierta adicción o cierto... ¿Se trabó, chicos? Esa es la ¿O se pregunta. ve? No, ciertas yo ganas. veo que No, funciona. está funcionando. debe Por ahí ser es un tema de internet de acá. Puede ser un o- tema de internet. Ok. Pero nos ven bien, A ver alguien si que conteste por el chat. Si se ve y quieren contestar por el chat o cosas para saber si ¿Se ve la imagen si se está fluida? viendo la imagen fluida y si no se traba, perfecto. A ver, yo muevo. Sí, ver Dice, se ve dice bien. se ve, pasa que ese mensaje es viejo. Es viejo. Es viejo, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero Sí, todo Sí, ok, todo. ahí respondí. perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, ¿sí? Respecto de esto. Sí, bueno, con esto que venías hablando vos, de que hay gente que tal vez lo
lo hace habitual o forma parte de una costumbre. ¿Vos, Héctor, conocés alguna historia o algo que tenga que ver con esta actividad? Sí, Ahí va. tengo una historia que no es mía. La historia con el Ouija que yo tengo es muy pobre, pero me la contó un muchacho hace como 40 años por lo menos, que él tuvo una... Puede ser, si tenés 30. Bueno, pero fue antes de que yo nazca, por eso. Bien, claro. Y el asunto es que este muchacho, que tiene ahora algunos años, siempre tuvo algunos años más que yo, 2 o 3, no muchos más, que a él le pasó cuando tendría 18 años en Lomas del Mirador, allá en La Matanza, que él me juró, cuando yo lo conocí, que fue mi socio, tuve un negocio con él me lo juró por sus hijos y yo le creí. Y después yo lo conocí al padre y el padre me juró que la historia era verdad. Y en esta historia están involucrados 5 o 6 chicos de esa edad, más o menos 17, 18 años. Conocí a otro del grupo que estuvo esa noche y él me juró que era verdad todo esto que les voy a contar ahora, ¿no? Bien. Un trago de mate. Sí. Sí, sorbito. Un sorbito. Este muchacho se llama Juan Carlos. No voy a dar el apellido porque quizás no se sienta perfecto, cómodo está perfecto. con la historia. Juan Carlos. Juan Carlos. Estaban él y los otros amigos en una plaza haciendo pelotudeces de chicos jóvenes y a uno dice, ¿y si hacemos el juego de la copa? ¿No? Fantástico. Fantástico. Y que en ese momento también estábamos muy en boga. Inclusive yo recuerdo que alguna editorial vendía una revista con el Ouija. Que en los Claro. kioscos de revistas se vendía. Claro. Está en las jugueterías. Sí, vende sí. Hoy en día se vende Se sigue vendiendo. Bueno, entonces uno de ellos dice, vamos a casa que mis viejos no están. Van a la casa de él. Insisto con esto es una historia que Juan Carlos me contó a mí, y me juraron que es cierto. Van a la casa de uno de ellos, tenían un patio grande, una escalera que subía a la habitación del chico que estaba en ese momento en el grupo. Y de esa habitación había una puerta que daba a la habitación del hermano. Para entrar a la habitación del hermano forzosamente tenía que subir la escalera y pasar por la habitación del chico que estaba en el grupo. No había nadie más en la casa. La puerta del hermano estaba abierta, van y la cierran, se ponen en una mesita con un Ouija, no me acuerdo si era comprado o improvisado, y no se movía la copa. Entonces uno dice, es mentira, y otro de ellos dice, ¿y si nos tomamos de la mano? Dice, en lugar de poner el dedo, tomémonos. Y cuando se toman de la mano y uno hace la invocación llamando a un espíritu para que se presente, se apaga la luz. Y se quedaron todos quietos ahí, ¿no? Y se quemó la lamparita, porque eran las lamparitas de filamento de esa época. Y empezaron a invocar, no me acuerdo quién, pero era alguien conocido, ya fallecido hacía bastante. Y cuando están todos tomados de la mano, la puerta de la habitación del hermano se empieza a abrir despacito, que le habían cerrado. Todo esto que cuento es puramente verdadero con respecto a lo que él me contó. Se empieza a abrir la puerta despacito, despacito, despacito. Ellos se quedan medio callados, pero el que estaba haciendo la invocación sigue haciendo la invocación. Y de repente la puerta se abre con todo, ¡pum! Da contra la pared un portazo gigantesco. Y todos los pibes salieron corriendo y bajaron de la escalera, que ninguno se mató. Se amontonaban para bajar, si cada uno corrió a su casa. No le dan las patas. No le daban las patas, pero él me jura que la habitación estaba vacía, lo habían chequeado antes de ponerse, y además la puerta se abrió de golpe y dio un portazo con todo contra la pared. Y este chico Juan Carlos, que muchos años después fue mi socio, de los 18 hasta los 25, 26 años dormía con los padres. Y estuvo con tratamiento psiquiátrico y todo, estuvo tomando medicina porque quedó sumamente trastornado por esa experiencia de la invocación, de la puerta, de todos los pibes corriendo y todo. La Y luz, todo. La luz, se cortó la luz, Sí. se apagó la lamparita, no se cortó la luz. Claro. Y unos años después, que yo ya no era socio de él, habíamos tenido un negocio con videojuegos y esas cosas. Unos años después, Juan Carlos me presenta a un amigo que había estado esa noche. También Un testigo. Un testigo. Un testigo. Había sido partícipe. No solamente era un testigo, sino que había estado tomado las manos, había estado viviendo toda la experiencia como todos los demás chicos. Y él me juró, por sus hijos también, que todo lo que Juan me había dicho era todo cierto. Wow. Y el papá de Juan
un día me dijo, sí, él estuvo durmiendo con nosotros con la luz prendida porque no quería que apagamos la luz, años durmiendo con sus padres. Eso es lo que hablábamos recién un poco, es como algo que uno piensa que es un juego te cambia la vida completamente porque uno no está preparado para, justamente al no ser claro. un juego, no está preparado Y para... al no ser algo habitual, ¿entendés? No es algo habitual, que se corte la luz no te llama la atención, pero que una puerta se mueva sola o que juegues al juego de la copa, que seguramente muchos de esos chicos nunca lo habían hecho. Sí. Quizá algunos porque fue el que lo propuso, pero es algo muy inusual con esa edad. Igual yo nunca lo hice tampoco y tengo más de 18 ya, pero no sé de qué se ríen, pero todos. Momentito. Y bueno, el asunto es que la historia es verídica, la que yo estoy contando es lo que yo escuché y me juraron que fue verdad. Y bueno, ahí está. Es que encima tener el testimonio de otra persona que participó esa noche, Confirmando lo que hace todo. confirma Confirmando que esa todo. experiencia, ¿sí? Para esas personas fue verídica. Sí, por Fue supuesto. verídica. Sí. ¿Sí? Yo digo la importancia de lo que es el relato de la persona, independientemente de lo escéptico que se pueda poner, que nos podamos poner, digamos, que tratemos de buscarle una explicación racional, empírica o lo que sea, ¿sí? Yo digo que qué importante que es el relato de la persona. Yo siempre digo, creo en la experiencia de la persona. Sí, claro. Y eso es lo que más me... Yo quiero hacer me un interesa aporte. en- Perdón. Quiero hacer un aporte que yo lo hablé mucho con papá, que falleció hace muchos años, que era un tipo totalmente escéptico, no era religioso, no tenía ningún tipo de cosa, que hablábamos de las situaciones paranormales, que yo viví un par más, que las contaré en algún momento, y él era un completo escéptico, pero esas cosas no existen, eso es imposible, y yo siempre digo lo mismo, que hace 150 años no se sabía de la existencia de los átomos, del magnetismo, el magnetismo quizá tenga un poco más o menos esa edad, pero un montón de situaciones que eran milagrosas o mágicas o terribles en una época, se le fue encontrando la explicación. Yo siempre digo que, no sé, en el año 100 o antes de Cristo, una persona iba caminando y caía muerta y decían un dios que lo mató con una flecha, ¿sí? O una persona se empezaba a sentir mal y empezaba a adelgazar y tenía un cáncer o era diabético y nadie sabía. Y la explicación era que algún dios Lo lo había mató, castigado. lo castigó por algún motivo, ¿m? Y en ese momento no había explicación alguna, que después se le encontró una explicación. Claro. Entonces ahora no sabemos cómo esa puerta se pudo haber movido sola, por qué la copa se mueve, y quizás en un futuro nos demos cuenta que hay alguna cosa que sea muy real, que no estamos en condiciones de verla o de escucharla por otros medios, Sí. ¿no? Pero no es que yo diga eso es imposible, no, nada es imposible. No, ahora diciendo esto que vos decías, de que hay cosas que no se terminan de entender ahora, que en un futuro sí. A ver, o sea, hoy hay universidades en el mundo que una de las carreras es ciencia de lo paranormal. O sea, En Brasil creo que se enseña. sí, para en psicología. Escocia también. Nosotros estuvimos de viaje y la universidad tiene una carrera que es ciencia de lo paranormal. O sea, que lo que busca es tratar de desmitificar o tratar de encontrar si realmente lo que está pasando es paranormal o es una sugestión. O sea, encontrar explicaciones. Exacto. Buscar explicaciones a lo que está pasando, y a veces se encuentran de que sí hay una sugestión o que sí es algo que se puede demostrar, no sé, con una corriente de aire o una ráfaga, lo que sea, y hay veces que no pudieron determinar que lo que esté pasando en ese momento no sea paranormal. O sea, porque habían armado un grupo de gente que los llevaban a un lugar, no importa, X, a un puente, y a unos les decían, en este puente se colgaba gente y había una bruja, y a otro grupo de gente no le decían nada. Cuando entraban los dos grupos al mismo lugar, todos sentían lo mismo. Unos sabían la historia y los otros no sabían la historia. Y no había contacto entre ellos. Pero coincidían en la Lo- experiencia. Todos coincidían en la misma experiencia de que sentían que o que les hablaban de atrás, o que sentían pasos, o que sentían gritos, O que los rasguñaban. o que los rajuñaban. Entonces, y ese puente hoy está cerrado, de hecho.
es uno de los puentes de esa ciudad que está cerrado y no se permite el ingreso. Entonces es verdad lo que decís vos, o sea, tal vez en 100 años como que se dejen de tomar a la gente que cree en lo paranormal o algo como los locos, sino que están viendo o están sintiendo cosas que realmente otras personas no lo pueden ver o no lo pueden sentir. Ahí, que hoy no se pueden medir, quizá, ¿no? tal Claro, cual, sí, tal puede cual. ser. Ahí Sí, estaban leyendo, si el lugar no quedaba cargado después, ahí estaban escribiendo en el chat. Claro, si sí. querés que lea la pregunta. Sí, sí, por obvio, favor, obvio, por obvio. Para favor. todos. Obvio. Sí. Que tiene mejor Ahí visión. preguntan, dice, después de jugar con la Ouija, ¿no queda el lugar cargado? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer después de jugar para evitar que quede algo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar que Ahí quede podría algo? contar yo la historia que les conté antes. Ok, bueno, con eso vamos a Dale. saltar. ¿No? Cuento esa historia. Sí, porque, sí, claro, sí, obvio. porque Bien. Todo tuyo, viene está. al pelo con Sí, esa sí, historia. un poco de lo que están refiriendo ahí en el chat. Yo hace muchos años, cuando yo tenía 21, 22 años, conocí a un parapsicólogo que la gente madurita aún recuerda, ellos lo recuerdan, que se llamaba Carlos Lotito, un parapsicólogo muy famoso que tenía clientes, pacientes, no sé cómo Estuvo llamarlo. en la televisión. Estuvo en televisión con todo el Estuvo mundo, con Susana Jiménez. con Susana Jiménez, con Mirta Legrand, con todos, con Maradona, tenía fotos con todo el mundo, un tipo yo lo conocí bastante bien porque yo doy clase de programación hace muchos años y él fue alumno mío. Y yo tenía contacto estrecho con él y con la mujer. Y con la secretaria, que se juntaban en el negocio donde yo les daba clase. Y el asunto es que un día conté que habíamos querido hacer el juego de la copa, o el Ouija, con unos amigos. Y él me dijo, ¿hay chicos en tu casa? Me miró muy serio cuando yo dije esto. Durante una de las clases que yo le daba, yo lo veía a las mañanas 2 veces por semana o 3. ¿Hay chicos en tu casa? Me dice. No, no hay chicos en tu casa. Pero igual no lo hagas, me dice Carlos Lotito. No lo hagas. Se mueven ciertas energías que no son fáciles de controlar. Si vos querés, te venís a mi estudio, que el estudio estaba a una cuadra del local donde yo daba clase. Dice, te venís a mi estudio y ahí venite con los amigos y lo hacemos. Pero no lo hagas. Y si hay chicos, ni se te ocurra. Y yo paralelamente, justo en esa época, conocí a otro parapsicólogo también llamado Carlos, ¿sí? Que no era ni tan famoso ni tan rico como era Carlos Lotito, que era muy, muy famoso, que era amigo de un amigo mío, que yo lo veía muy seguido. Carlos también, no quiero decir el apellido. Otro Carlos. Otro Carlos. II. Era Claro, Carlos. II. Sí, estaba Carlos Lotito, que lo nombro con nombre y apellido porque es muy conocido, o fue muy conocido. Hay muchos videos de él en YouTube, cuando lo busquen lo van a encontrar. Y el otro no era muy conocido. Y le conté a ese otro Carlos, al Carlos II, le Ellos dije, dos se dedicaban a lo paranormal, o sea, Sí, se sí, sí, eran los dos. parapsicólogos. parapsicólogos, Bien. ese era el término, así se denominaban. Bien. Carlos Una Lotito, buena pregunta. sí, ¿Se conocían entre ellos? el Carlos II a Lotito lo conocía y lo admiraba muchísimo, porque Ok. Lotito era muy famoso, ganaba además mucha guita, y el otro trabajaba en el correo, Ah, ¿sí? ok. No vivía de la parapsicología, trabajaba en el correo. Y yo le comenté al otro Carlos que quería hacer el juego de la copa. Y él me dice, ¿hay chicos en tu casa? Igual que me dijo Lotito. No hay chicos. Igual no lo hagas, me dice. Si hay chicos menos, ni se te ocurra. Si querés te venís a mi oficina un día. Dice, con tus amigos. Era una copia del relato que me había dicho. Y entre ellos, si bien Carlos II lo conocía a Lotito porque era muy famoso, Lotito había oído hablar del otro, pero nunca habían tenido contacto entre ellos. Pero el Carlos II me dijo, si hay chicos no se te ocurra, si querés hacerlo, venite con tus amigos, porque se mueven energías que son difíciles de controlar, me dijo. O sea que el relato de dos personas distintas coincidió en todo. Bueno, yo jamás hice el juego de la copa por las dudas. Y cuando hubo chicos, y si hay chicos, en algún momento ni permitiría que se haga. Yo no creo en eso, pero sí creo. Sí. Me Está encanta. muy bien. Así que Está muy bien. ese fue mi relato. No creo en las brujas, pero que las Que los hay, hay, las las hay. hay, las claro, hay. era muy fácil, no quería decir algo tan fácil. Sí. Pero realmente, y yo con Carlos Lotito y con el otro Carlos II he visto cosas que a mí me sorprendieron muchísimo y que no le encuentro explicación alguna y jamás le voy a encontrar explicación alguna a las experiencias que las contaré en algún otro momento. Bien. Qué ¿Qué? bien. Quiero preguntar,
primero me quedé pensando con esto de los chicos, De los chicos. ¿no? Que de hecho es sustrato para Hollywood, para hacer un montón de películas Sí, que claro. siempre median chicos, ¿no? Con estos temas. Y ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Por qué un niño es más susceptible o más sensible a este tipo de energías y en el adulto eso no pasa? ¿Sí? Eso es algo como para quedarnos No, pensando. Yo creo, alguna vez lo pensé, ¿sí? Que los chicos están creciendo y están absorbiendo parte del universo Sí, para crecer. Claro. ¿Sí? Por el alimento, por la leche de la mamá, por todo el aire que respiran. Están absorbiendo parte del universo para poder crecer. Y yo creo que debe venir por ahí. Si el universo está contaminado de alguna manera, ¿sí? Lo mismo a los chicos que están cerca de lugares que se fumigaron, ¿sí? Que, como el glifosato tan famoso, Claro, sí. que a los adultos les afecta, pero a los chicos les afecta mucho más. Mucho. Quizá tenga que ver esto con algo de eso, ¿no? Yo con lo que decís, no sé si está mi mamá escuchando ahora. Hola, Justo le Ana. estaba escribiendo, no sé si está conectada. Ella tiene una historia que es tremenda, que me encantaría que pueda salir a hablar. Ahora, mientras le voy a estar escribiendo, pero ella, no puntualmente con el juego de la copa, pero sí que los chicos son mucho más receptivos. Ella hace muchos años, no te estoy diciendo vieja, estaba jugando con las dos hermanas en la casa a tirar las cartas. Y pasó algo, pero me encantaría que lo cuente ella porque la experiencia en primera persona. Podemos ver si se anima a salir, Si porque se anima. tenemos la oportunidad de que nos llamen, ¿sí? Que lo llamen a Johnny y que salga la comunicación por el stream. Eso lo podemos hacer. Si y quieren, quiero- dale mi teléfono, es 15 Quiero, 49 49. quiero preguntar mientras gestionamos esto, ¿sí? Si Guadita, Sí, yo quería. ¿tenés alguna historia Sí. que esté relacionada con Ouija, juego de la copa? Sí, no propia. No importa. Ahora vea, me gustaría andar un poco en esto de que estamos hablando de los chicos y de las energías, viéndolo desde un lado más científico, si se quiere, ¿no? ¿El mate? Lo estoy tomando uno. Ah, perdón. No lo Eh, veía. Bien, vamos. Ahora sí es tuyo. A mí me parece que los chicos lo que tienen es una inocencia que los adultos no tenemos. Ok. Y son seres como, entre comillas, más puros, ¿no? Entonces, si alguna energía que está en el lugar, todos somos energía, vamos a hablar de eso. Sí, O sea, por somos supuesto. energía porque somos un grupo de átomos, moléculas que hacen que seamos lo que somos. A lo que voy es, si nosotros somos energía, los niños también son energía, por supuesto, y yo creo que si hay alguna energía que no es tan buena, o puede ser mala, o puede ser destructiva, hay más lugar a que entre dentro de un niño que de un adulto, ¿no? Esa es mi teoría vainerea, porque nadie me dijo esto, sino que es algo que yo creo que es así. O sea, desde la psicología se habla de que el niño nace malo, y para mí no es así. El niño nace y va formando su personalidad con los valores. Pero el niño es muy inocente, entonces no sabe qué energías se pueden mover. También hay muchos relatos de niños que ven cosas. O sea, los niños son más propensos a decir, hay un señor que recién entró a mi cuarto. Y vos decís, ¿qué? O sea, no entro yo a ese cuarto. Entonces creo que ellos son más propensos a ver cosas, a sentir cosas, a hablar con gente que no está presente. Y esas también tengo un montón de historias que si quieren un día lo podemos contar. Pero volviendo. Apareció un chat. A ver, Los niños tienen amigos imaginarios. exactamente. Los niños tienen amigos imaginarios. Esto lo vi en la facultad una vez. ¿Amigos imaginarios o espíritus? Estoy hablando de que lo vi en la facultad. O sea, Claro. no es algo que escuché a Héctor Rossi y charlamos de eso. No. Lo vi en facultad. Es como, ¿son amigos imaginarios o son entidades que se presentan? ¿O es algo que ellos pueden ver que en algún momento, en alguna fase de la psiquis o el cierre de personalidad se cierra y ya no podés acceder? No se sabe. ¿Te acordás la historia de la hija de tu compañero de trabajo
El cepillo, solamente contar la parte del cepillo de dientes, Bueno. porque es una historia mucho más larga. Es una historia larguísima que si quieren un día yo se las voy a contar porque tienen muchos Podríamos factores. hacer un especial de niñez. casas o casas. Niñez o mediunidad o lo que sea. Sí. Esa historia tiene muchas aristas que son muy interesantes, pero solamente les voy a decir, no voy a dar nombres porque con esta persona primero no hablo hace mucho tiempo y segundo que no les suma nada. No es Lotito. O sea, Bien. o sea, no le suma. Pero sí, lo que quiero decir es que esta niña está en su etapa de crecimiento entre 1 y 4 años, que es donde se desarrolla el cerebro, se desarrolla la personalidad y qué raro que no nos queden recuerdos de esa época, porque Claro. uno empieza a formar Sí, recuerdos claro. a partir de los 5 o 6 años. Y esta nena decía, mientras la estaba bañando la mamá, esta historia es muy larga, pero solamente voy a tirar un spoiler. Mientras la mamá la estaba bañando, la nena estaba como aprendiendo a hablar. Aprendiendo a hablar y a decir cosas como... Y mientras la bañaba, ella, una nena muy hiperactiva, de hecho tenía como esos rayos de que mucha energía. Y mientras la bañaba, entonces le decía, ¿de quién es este cepillo de dientes? La mamá, y le decía, de mamá. ¿De quién es este cepillo de dientes? De papá. ¿De quién es este cepillo de dientes? Mío. Y este, del señor que vino a visitarme a la noche. Wow. Ok. Entonces, esa es una parte de una historia que voy a contar un día que es maravillosa. La viví en carne propia, mi marido también. Así que un día la vamos a contar. Es una historia muy larga. Un especial. Es digamos. una- Podemos hacer un especial Especial Casas Embrujadas. Casas embrujadas. Apa. Pero lo que quiero decir que era una niña de menos de 4 años y que veía a un hombre que vivía en la casa. Y efectivamente, ese hombre vivió en esa casa. Así que lo voy a dejar ¿Y ahí. esa niña cuántos años tiene hoy? Hoy en día Debe debe tener tener 8 ocho. años. No, 10. no Sí. de hace mucho la historia. No, fue en pandemia. O sea, Bien. la gran fuerte de esa historia fue en pandemia. Fue pandemia, pandemia también se movieron muchas energías. Porque la gente estaba en la casa y podía tener más registro de lo que pasaba en su casa 24/7. Porque nosotros vivimos en la vorágine del laburo, de ir a ver a la familia, de tener que ir a pagar cosas, de ir al supermercado, de ir a la facultad, de estudiar. Y no sé si tendrá que ver, pero había mucha gente muriendo también en esa época. Exactamente. No sé si tendrá que ver. Exacto. Yo El soy- ánimo, la energía que Sí, circulaba. claro. Todo era oscuro. Sí, todo era oscuro, sí. Oscuro y en un momento también incógnito, porque no sabíamos qué estaba pasando. Entonces creo que eso hizo también mover muchas energías. Perdimos mucha gente en ese momento también, fue terrible. Entonces era un momento que aparte uno le podía prestar atención en lo que pasaba en su casa 24/7. Podía poner atención. Y que uno en la vorágine no se da cuenta de lo que pasa en su casa. Pero no me quiero ir por las ramas. No, Si para no- un especial dijimos. Claro. Hablando ahora de niños, ahí mi madre aceptó. ¿Aceptó? Bueno, cuento Aceptó, así esto que y... si querés- sí, cuento esta contá historia y ya y salimos. le damos la bienvenida a Ana. Ya dije el nombre, si no lo quería que le diga, igual hay 1.000 millones de Ana. La historia que voy a contar es en parte linda y en parte tiene su parte paranormal, por supuesto. Como ahora en la historia de tu abuelo, más o menos es la historia que le pasó a mi madre. Mi madre fallecía ya en este momento, pero cuando ella era adolescente, con sus amigos, decidieron jugar al juego de la copa. Tendría que apagar, no puedo pagar. Dice. No pasa nada, Dale al Héctor. botón. Esto aparte está en vivo, esto es Claro. Esto real. es real. Sí. Mi mamá con sus amigas del colegio, ellos colegio católico, entonces, qué mejor que ir contra las reglas y jugar al juego de la copa en el colegio. Claro. En colegio de monjas, todas mujeres. Entonces decidió, con unos amigos, mi vieja era muy fan de lo paranormal. Seguía a Fabio Serpa, le gustaban todas las historias paranormales, tenía todos libros de metafísica, fascinada con el tema. Bueno, yo creo que no
o sea, la rama no cae muy lejos del árbol. Entonces, decidieron jugar un grupo de 5 chicas, adolescentes, en el colegio, en la iglesia del colegio, al juego de la copa. Nada, copa, o sea, se ordenaron. Una iba a traer la copa, la otra iba a traer las letras cortadas de la casa, porque no era la tabla, sino que era el juego de la copa como Sí, como hablábamos Artesanal. artesanal, digamos, sí, claro. exacto. Y bueno, una iba a traer las letras cortaditas, la otra iba a traer la copa y otra iba a traer una vela. Ahí voy más o menos a lo que preguntaba Lucas. Cómo se empieza y cómo se termina el juego de la copa. De nuevo aviso, no es para que lo hagan, es para que entiendan si alguien tiene curiosidad de cómo se debe terminar, cómo debe empezar el juego. Bien, que no es un juego. Entonces, se escapan de una clase de francés, porque odiaban la clase de francés, y se van a jugar al juego de la copa en la iglesia, cerca de la cripta. Ok. La iglesia tiene una cripta. Qué ambiente, por Dios, ya tengo miedo. Yo también. Y es una historia que conozco hace 35 años. Y se ponen todos los números, las letras, sí, no. Y en esta ocasión era Ole Chao también. Entonces empiezan, pero con preguntas muy naif, con preguntas de hace 60 años y de preguntas de niñas adolescentes, que no es la misma adolescencia de hoy en día. Es una adolescencia bastante distinta, ¿no? De eso también, si quieren, podemos hablar otro día. Entonces preguntaban cuándo me voy a casar, cuándo voy a tener novio, mil cosas. A mi mamá nunca le contestaba la copa. Le contestaban a todas las amigas y a mi mamá nunca le quiso contestar nada en ese momento. Entonces mi vieja se levanta, enojada. ¿Por qué a mí no? Cuando hace eso, película, chicos. O sea, las puertas de la iglesia que daban a la calle hacen ¡paf! Y se abren. Si resultó esto. Las puertas de la iglesia se abren. Así. ¡Paf! Las puertas centrales, las que dan al... Sí, las que dan en la calle, el altar. a la que dan al altar. No me salía la palabra. La que dan al altar. Entonces, mi hija dice, ¿por qué a mí no? Y cuando termina de decirlo, con eco encima de iglesia, ¡paf! Se abren las puertas de la iglesia. Se cagaron encima. Yo también. Y en ese momento mi hija se vuelve a sentar. Porque Claro, el sí, jabón sí. que se pegó fue impresionante. Y dice, ahora sí me vas a contestar. Y mi mamá decía que la copa se movía porque realmente ellas no la movían. O sea, juraba que no las movían. En ese momento empezó a volar. Tipo, a ir muy rápido. Tipo, sí te voy a contestar. Y iba pasando, taca, taca, taca. Y pregunta de niña. Mi madre, en una época muy heterosexual y normativa, preguntó con quién se iba a casar y cuándo. Entonces la copa agarra y le pone JCFDB. Y mi vieja dice, ¿qué es esto? O sea, no es un nombre esto que me estás diciendo. ¡Chau! Y no sabe explicar cómo se volaron todos los papeles. De un viento que no venía de ningún lado. Pero la copa dijo chau. Se termina. Se apaga la vela. Se pone la copa arriba de un papel. Y esa copa se rompe y se tira. Ok. ¿Bien? Así debería terminar el juego de la copa. No sabía esa parte. Sí, porque el espíritu, quieras o no, está presente y queda en algún lugar. Entonces vos tenés que tirar esa copa. Hace que no le roben la copa a sus viejas porque los va a matar. Claro, O sea, no. hay que descartarla. Hay que descartarla, romperla. Y bueno, a mi mamá le quedó esto, ¿no? Mi mamá, igual que tu familia, había anotado estas letras. JCFDB. La anotó. Y lo había anotado en un cuadernito donde ella llevaba cosas escritas. Mi mamá siempre fue de escribir muchas novelas porque le fascinaba todo lo que era fantasía también.
Bueno, un día se enamora mi mamá mucho y conoce a mi papá. J, Juan. C, Carlos. F, Francisco. D, Di. B larga, Bella. Son las iniciales de mi papá. Y le marcó el día que se iba a casar. Y fue exactamente el día que se casaron. Así que creo, por supuesto, y llevo adelante, como le decía a Héctor, la promesa de nunca jugarlo. Mi mamá me dijo, jamás lo juegues. ¿Te puedo pedir algo? Por supuesto. La próxima vez abrime las puertas un poco más despacio. No puedo, Héctor. Yo soy así. Sí. Yo soy violenta. Y bueno, me dijo, te pido por favor que nunca jamás lo juegues. Porque muchas de las chicas que ese día habían decidido jugar al juego de la copa quedaron medias tuki tuki. Por algunas respuestas que le había dado la copa. Así que eso. Esa es la historia que yo les quería contar. La que tengo, porque como yo prometí nunca jugarlo, realmente no lo hice y no lo pienso hacer. Es una promesa que le hice a mi mamá, así que no lo voy a hacer. Pero sí tengo otras de mucha gente que me ha contado, pero mías muy cercana tengo esta sola, que era de mi mamá, pero propias no tengo. Así que nada, la quería contar porque me parece una historia que está buena también, porque no pasó, entre comillas, nada malo, pero quedan energías ahí dando vueltas. Algo malo pasó, perdón. Que se abrieron las puertas. No, que se casó tu vieja. Sí, es verdad. Se casó. Sí. No sé para quién fue peor, si para mi papá, para mi mamá, pero Tal por lo vez era menos un aviso. salí yo. Salió ella. Pero por lo menos, o si no, no me hubiesen escuchado a mí contar esta historia. Así que para algo fue. Bueno, si quieren, ahora sí. Ya Perdón de la está tu desprolijidad, madre. ya está disponible, así ¿Está que disponible? si querés, Vamos. la llamás. Antes que nada, Bien. le agradecemos Gracias. mucho que salga en esta transmisión con nosotros. La verdad que lo apreciamos muchísimo. Gracias, Dani. Sí, aparte es tarde, No, son ya las 12 de la no, noche. de nada. Pero bueno, si querés contarnos un poco cómo fue. Bueno, les cuento. Varias veces jugué al juego de la copa, muchísimas veces. Tampoco lo recomiendo. Yo no sé si fue exactamente el juego de la copa lo que desencadenó todo. Pero bueno, mi papá manejó toda su vida, jamás había tenido ningún tipo de accidente y en la última época empezó a tener accidentes manejando en la ruta. Él estaba en cama y en la pared se formó con la mancha de humedad, se descascaró la pared y realmente era la cara de un demonio. Bueno, mi papá trató de, con un tipo cortafierro, tratar de sacarlo, sacaba chispas. Y nosotros en esa época con mis hermanas íbamos a un grupo de la parroquia, de la Santísima Trinidad. Bueno, y el cura que manejaba la parroquia y ese grupo era un cura exorcista. Le pedimos que viniera a casa. Bueno, vino a ver a mi papá, vio la mancha esa, empezó a tirar agua bendita y demás, y lo primero que dijo fue: ¿quién tira las cartas acá en esta casa? Yo casi me muero porque yo tiraba las cartas. Mi abuelo me había enseñado a tirar las cartas, que a él una gitana le había enseñado en Italia. Y a partir de ahí no tiré más las cartas. Pero también antes, con mi mamá, habíamos hecho el juego de la copa. No sé bien qué fue, pero nunca más tiré las cartas. Jamás. Nunca más. Y bueno, ahí mi papá se Perdón, compuso. ¿qué pasó con la mancha? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la mancha esa que estaba en la pared? Y como que se pudo sacar, se desapareció, la pudimos sacar, se pintó la pared, y bueno, a partir de ahí las cosas empezaron a andar un poco mejor, pero fue una sucesión de episodios que realmente
no sé, ya cuando apareció esa cara, ya ahí nunca pensamos que era porque yo tiraba las cartas o porque habíamos hecho el juego de la copa. Nunca más lo hicimos, obviamente, y menos en mi casa. Sí, después, lo que Jonathan contó en el camping, eso fue mucho después, pero ya era en el camping, en otro lugar, al aire libre, como que creo que ahí las energías, igual el que apareció fue mi papá, o sea que miedo ahí no teníamos, pero no hacerlo en las casas. Igual yo me acuerdo la anécdota, o sea, por ahí ahora vos se te pasó con los nervios o por ahí ya no te acordás, pero yo me acuerdo que Sí. cuando nos habías contado la historia, era que había aparecido esta cara como este demonio, que el abuelo había empezado a romper la pared con el cortafierro, y después la cara se había vuelto una calavera en vez de ser la cara que ustedes estaban viendo. No, la cara del demonio. Era una cara demoníaca. Como que veías eso, pero estaba como rota la pared, pero se veía perfectamente. Ok. Horrible, horrible. El cura bendijo la casa y salió de esa habitación y lo primero que se da vuelta el cura y nos dijo, ¿quién tira las cartas acá? Claro, eso te Yo pone ahí la creí piel de que gallina. me moría. Tremendo. Tremendo. Aparte un cura exorcista. O sea, que Sí, sabe sí, mucho del sí, tema. sí. Que tiene un nombre, ahora no me voy a acordar, pero sí era como que era el párroco de ahí, de la Santísima Trinidad, esto hace muchísimos años. Y él salió de esa habitación y fue lo primero que dijo. Yo era muy joven, no sé, tendría 16, 17 años. Así que el cagazo que me pegué en ese momento, hablando mal y pronto, terrible. No, nunca más, nunca más. Y una pregunta, durante las sesiones que hacían del juego de la copa, Sí. ¿tenían respuesta? ¿Tenían una experiencia? La vez que lo hicimos en mi casa, con mi mamá, me acuerdo. Mi mamá también le fascinaban todas esas cosas, ¿viste? Toda la familia en realidad. Y mi abuela en ese momento, ella iba mucho a la escuela científica Basilio. Y cuando ella se enteró que hacíamos el juego de la copa, dijo, no lo hagas, ¿viste? No lo hagas. Y nosotros lo tomábamos como que, ¿viste? Dijo, si llegan a tener algún problema, lo único que me acuerdo, como si me lo hubiera dicho hoy, que me dijo que había que decir que se fuera al pie de la cruz. Eran las palabras de mi abuela, en ese momento era muy joven yo. Y ella decía que no había que hacerlo, ¿viste? Que no había que hacerlo. ¿Querés contarnos Así un que poco bueno. qué es esa escuela basílica? ¿Cómo era la Escuela basílica? científica. La Escuela Científica San Basilio es una escuela de espiritismo. Una escuela O sea, de espiritismo. Básicamente lo que te ayuda o lo que sirve la escuela basílica, la escuela Para científica desarrollar la medulidad. básica, eso, es para desarrollar la mediunidad. Hay una, quien Es- quiera ir, hay una sobre Kramer y... Sí, la calle Kramer. Sí, es Kramer y... Quesada, por ahí. por ahí, La Kramer y que Quesada. Sí. la que mi abuela iba quedaba por la calle Córdoba, no sé si en este momento sigue estando Córdoba y pasando por Redón, no sé bien porque hemos ido con mi abuela. Sí, sí, Eh, sí, al- sí. hemos- No, que acá Héctor dice que vive por ahí. no sé si sigue estando, No, hace 50 años de esto. no, yo sí sé la de Kramer, que es la que está al lado o adentro de la iglesia que está sobre Kramer, esa iglesia antigua que está casi llegando a... Está enfrente de esa o iglesia. está enfrente sí. de ahí, pero sí está en esa zona. Sí, yo lo he visto al pasar. Pero la que mi abuela iba es esa, ahí en la calle Córdoba, que me acuerdo que íbamos de la casa de ella caminando hasta ahí, que nos llevaba, pero como para charlas que nos recontra aburríamos porque no entendíamos nada, aún siendo más chicas del episodio que yo estoy contando. Por ahí en este momento tendría 10 años yo. Y mi abuela iba mucho, sí. Y ella estaba en contra de
de hacer el juego de la copa, como que con eso no se molestaba, digamos, a la gente que no estaba allá físicamente, ¿no? Así que, bueno, esa es mi historia. De esas tengo un montón. Bueno, Y por supuesto jugábamos en la escuela también, que no es un juego en realidad. No es un juego. Hubo un episodio, nosotros estábamos en primer año y fuimos a la fiesta de la primavera. Ajá. Y fuimos con un chico que estaba en segundo. Bueno, él vino esa primavera con nosotros y a los 3 días de eso fue con otro grupo al Tigre. Él se ahogó y en la escuela lo contactamos y apareció. Y el ataque de nervio que hubo de una de las chicas que gustaba de él, nunca más lo jugamos ahí en la escuela. Terrible, terrible. Qué locura. Y apareció y bueno, no, fue terrible porque lo conocíamos y bueno, no, horrible, horrible. Aparte hacía nada que había muerto. Así que no, nunca más, nunca más. La verdad que no. La verdad Así sin que bueno, palabras. nunca más ahí. Después lo hicimos, bueno, cuando ya éramos más grandes, ¿no? Pero en la escuela no. No, fue un despelote bárbaro en la escuela porque esta piba le agarró un ataque de nervio, tuvieron que llamar médico en la escuela, un despelote. No nos echaron a todos porque no sé. Así que, bueno, nada. Antes, ¿me dejas pasar? Me suicido y vuelvo. Sí. Sí, por favor. Después te contactamos. pero... Ani, ¿te acordás qué es lo que dijo el chico? O sea, el que se contactó. Dijo. Sí, Sí, a ver. me acuerdo como si fuera hoy. Wow. Socorro y vida. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Socorro y vida. Socorro Que y vida. quería pedir, sí, murió ahogado. Así que eso fue terrible. Ay, por terrible, favor. terrible. Wow. Así que bueno, nada. Bueno, ya les conté, los dejo, que sigan con su programa. Gracias, Ani. Este, Te queremos agradecer muchísimo primero por animarte, Por ser la primera. por ser la primera. Es el bautismo de alguien invitado. Bueno. Vía online. Te agradecemos un montón. Gracias por. Buenísimo. Gracias. Primero estuvo bárbaro lo que contaste, el ritmo en que lo contaste. Tienes esos genes de maestra adentro que me encantan. Y te agradecemos un montón. Ya sabes que esto lo vamos a seguir haciendo porque tu hijo y yo todos estamos locos y bueno, tenemos amigos que también. Así y es que- de familia, ¿qué va a ser? de familia. Y bueno, te agradecemos un montón. Nos vemos seguro mañana nosotras. Así que Bueno, un besito, chicos. muchas gracias, Ani, que descansen. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao, Chau, chau. chao. Yo me quedé cargadito. Sí, eso. Espera un poco, o sea, Para, no podemos seguir así ¡guau! No, fue tremendo. Yo... Héctor, vos justo te fuiste a suicidar, no sé si Claro. tuviste éxito o no. fallé. Fallaste. No, Está no bien. quepo en el caño linero. Ah, está bien. Pero contó que cuando se contactaron con este Sí, chico, escuché, ¿eh? escuchaste Dejé la puerta, sí, que se Socorro ahogó. y vida, Sí, socorro y vida. el sí. mensaje. Sí. Así que nada, tremendo, Sí, tremendo. claro. Genial. Bien, voy a contar una cortita, obviamente no me pertenece, pero es de una persona que conozco, que... ¿Vieron esas personas que te cuenta algo y vos automáticamente le crees, pero porque es una persona que no suele contar cosas o que suele mentir, digamos, ¿no? Hay ciertas personas que uno deposita esa confianza y cuando escuchás un relato de esa persona vos decís, no me esperaba que esta persona me cuente esto. Totalmente. Entonces creo, como siempre digo, ¿no? Creo en su experiencia. Yo no sé qué es lo que vivió, no sé, pero creo en su experiencia. Bueno, y esta persona, que es una amiga que se llama Silvia, no voy a dar apellido, pasa que pasa una situación muy extraña donde ella se junta con un grupo de amigas del colegio a jugar al que no es un juego, ¿no? Es una forma de decir, al juego de la copa.
Y justo una de las chicas no puede participar ese día. Una de las chicas que estaba pensado o que ya había participado, ¿no? Y entonces ellas juegan al juego de la copa y ocurre una situación muy rara, que es que la copa les dice algo así como que anticipa que alguien se iba a morir. Les da una información, yo no recuerdo la palabra, porque como se va comunicando, juntando letras, va formando palabras. No recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero sí la copa les da un nombre. Y les dice, claro, les dice Luis. Y ellas se quedan con ese nombre y se preguntan y dicen, ¿y este nombre es el Luis? ¿Conoces un Luis? Sí, yo conozco, pero no podían conectar cuál era la información que les estaba dando la copa. Y se quedan con eso en mente y en un momento desestiman la información y se olvidan. Pasa el tiempo y resulta que al no mucho tiempo, a los pocos días, hablan con esta chica que fue la que no participó de la sesión de la copa, y resulta que el papá había fallecido en un accidente y el nombre del papá era Luis. Y cuando ella me dice, cuando yo escucho, me cuenta una amiga, me dice, no, me dice, falleció el papá de tal. Y cuando ella se entera y dice, o escucha, ¿no? Que dicen Luis, ella dice, claro, esa es la información que nos estaban dando ese día, era que esta persona iba a fallecer. Y era justo de la chica que por algún motivo no había podido participar, pero estaba pensado que participe de esa sesión. Así que bueno, de vuelta. Bueno, esa era mi historia cortita. Vos querés, Johnny, Sí. contar una más, Una así última vamos para redondeando hoy. cerrar. Y ya estamos, o sea, una vez cuando estábamos hablando de todo esto y las historias, y a mí lo de Héctor, la historia del conocido de Héctor que tuvo que dormir años con la luz prendida. Tengo unos conocidos que estaban jugando una vez en una casa muy grande al juego de la copa en una habitación, y no tuvieron mejor idea que jugar en una habitación como si fuese una habitación que era una sala de trofeos de un tipo que cazaba, que juntaba, que coleccionaba cuchillos y eso. Y como en una película de terror se ponen a jugar adentro de esta habitación, y están jugando y empieza a contestarle, y como que la situación se pone cada vez más oscura, y como que las cosas no eran como les había contado la copa. O sea, como que los empezó a embaucar y los empezó como a asustar y a hacerles creer algunas cosas que pasaban que en realidad no estaban pasando. Y en un momento les dice a todos que quiere hablar solamente con una persona, que se me puso la piel de gallina. Me acuerdo de la anécdota y es maravillosa. Maravillosa, es tremenda, pero como historia es increíble. Se quedan hablando con esta persona y dice, por favor salgan, o sea, les pide por favor que salgan todos de la habitación y que quede solamente Pepita. Pepita queda solamente en la habitación y el resto sale de la habitación, y me cuentan que lo que ellos ven es todos afuera de la habitación, con Pepita en la mesa de madera sentada, con la mano arriba de la copa, y en un momento miran, Pepita queda como congelada y se clava un cuchillo en la mesa y se les cierra la puerta, se les cierra la puerta enfrente de ellos. No. Y lo que atinan a hacer ellos es correr para abrir la puerta, y la puerta está trabada. No la escuchan a Pepita. Cuando en un momento, no sé cómo, destraban la puerta, y estaba como si estuviese en trance Pepita, con los ojos medio dados vuelta, y nunca volvió a ser la misma. O sea, nunca se recuperó de eso que le había pasado, que tenía miedo de dormir, tenía miedo de estar sola, tenía miedo de poder estar con alguien que le pueda lastimar, y por eso siempre partimos de la premisa de que cuando abrió este stream no es un juego, es un modo de canalizar y contactarse. Pero bueno, nada, es un poco
para Perfecto. ir dándole una forma. Si quieren, Perfecto. Alan, si nos estás escuchando, Dame que me gustaría dar como un cierre. llamanos Así. mientras vamos a un Eh, cierre. silencio, Ahí está ese perfecto. silencio. Está bien. Bueno, me gustaría a mí cerrar y me gustaría también que ustedes también contribuyan, ¿no? Primero, el juego de la copa no es un juego, la Ouija no es un juego, aunque la vendan en una juguetería nunca jamás se la regalen a nadie. Hay cosas que pueden pasar que son bastante graves, hay gente que no se recupera después de jugar al juego de la copa. He escuchado miles de historias donde la gente realmente no se recupera después de eso. Desconozco el motivo, desconozco el por qué. Porque hay gente que jugó y no pasó nada en su vida, no hubo cambios, fue un contacto y ya. Pero uno no sabe dónde está jugando, qué energía fluyen en ese lugar, qué pasó en ese lugar, a quién pertenecía ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos qué pasa después. Y es una de las preguntas del universo, ¿no? ¿Qué pasa después de que vivimos? Y como decíamos hace un rato, en el más allá o en el más acá, no se sabe. Yo creo que mi pensamiento personal es que sí hay algo, que no es que queda todo en la nada misma o en el vacío total, sino que sí hay algo. Desconozco, me da mucha intriga, pero a la vez me da mucho miedo. Como me pasa con los alienígenas, amo, me encanta, pero a la vez me dan miedo. Entonces creo que estas preguntas siempre nos llevan a hacer estas cosas que a veces somos inconscientes de lo que estamos haciendo, no tomamos los recaudos suficientes. Entonces nos llevan a hacer cosas como jugar a la copa, jugar a la ouija, ir a una bruja que no está certificada. O sea, nos llegan a hacer cosas que no están buenas y que podemos estar en peligro de alguna forma energética, creo yo. Entonces, nada, si en algún momento les pasó algo, quieren charlar acerca de eso, no necesariamente tiene que ser de la ouija, del juego de la copa. Tenemos un mail que es matecitoparanormal@gmail.com. Sí, si quieren nos escriben historias, nosotros las leemos, no hace falta que salgan al aire. Claro, no es necesario que salgan al aire, no es necesario que hablen en público, tampoco es necesario si quieren decir su nombre, pueden ser totalmente anónimas. Nos las mandan, nosotros las leemos en vivo. Y bueno, hoy quiero agradecer especialmente a Héctor, que estuvo... Por favor. que estuvo... Lo estoy disfrutando hasta que me salga a la vereda. No sé si salgo. Sí, salí. No, me cagué todo con lo que ustedes dicen, sí. Que estuvo con nosotros disfrutando hoy, que hoy fue un invitado y aparte, nada, que extrañamos mucho a Meli hoy un montón, que es nuestra cuarta integrante en realidad, que la extrañamos un montón y ella también tiene mucho que aportar siempre y que también es fanática de lo paranormal como nosotros. Así que ahora sí nos gustaría charlar con Alan. Alan es un escritor, guionista, para mí, miren que yo soy muy leída. Me gustan mucho los cuentos, las novelas. Y creo que Alan es una de las personas que me hizo tener miedo leyendo. Bueno. Sí, y con algo muy corto. Ahí tiene cuentos de una página que me hacen poner la piel de gallina. Lo que nos va a contar Alan es una historia no real, sino ficticia, pero yo lo considero, primero, un amigo, porque lo amo con todo mi corazón. Y segundo, lo considero uno de los guionistas y escritores que más miedo me da. Así que... ¿Tan feo es el tipo? No, es precioso encima. Bien. No, unos ojazos celestes. Es precioso, pero tiene una forma de hablar, una forma de contar, una forma de escribir que no la he visto en muchas personas. Y es argentino, carajo, es argentino. Bueno, acá estoy. Después te paso el sobre, Dale. por lo que dijiste. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, Alan. Perfecto. Bueno, no tenía una historia de la Ouija, pero cuando Wada contó lo de los niños con
con una sensibilidad especial y que tienen amigos imaginarios y toda esa historia, me acordé de uno de los cuentos de Script, que fue mi primer libro, el que leyó Wada. No sé si te acordarás de este cuento. Se llama Querida Julia. ¿Querés hablar un poquito más alto, Alan? Más fuerte, ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Se llama Querida Julia. Querida Julia, hoy me voy. Ya está todo preparado. Solo me queda despedirme de vos. Hace mucho que no hablamos, desde que me internaron. 2 meses pasaron ya. Estuve durmiendo 2 meses, ¿podés creer? Por lo que siempre me costó dormir. A vos no. Era apenas apagar la luz y ya te dormías. Me sentí tan rara durmiendo sola todo este tiempo, pero ¿sabes una cosa? Ahora que me voy y sé que no nos vamos a ver más, no estoy triste, porque sé que más allá de todo siempre vamos a estar unidas. No importan las distancias ni el tiempo, los recuerdos perduran y son como cadenas de plata que nos unen eternamente. Recuerdo tantos momentos que pasamos juntas, toda la niñez, el campito de tío Jorge en Varela, los mates de leche de la abuela Lola, la pastafrola de membrillo de mamá. No veo la hora de volver a estar con mamá. A veces, mientras dormía, me parecía escucharla, diciéndome que todo iba a estar bien, que papá ya estaba preparando todo para cuando volviera. Lástima que no podés venir, Julita querida. Tengo tantas ganas de verte, pero el médico no me deja. Recién hoy desperté, todavía no estoy lista, dice, pero yo quiero verte. Voy a ver si convenzo a la enfermera de que te deje venir un ratito nomás y después te vas y me porto bien, si es nada más que para ver que estés bien. La enfermera no quiso ayudarme, dice que pronto voy a poder irme y capaz ahí me dejan verte. ¿No entienden que tengo que verte antes de irme? ¿Que después no voy a poder hacerlo? Parece que voy a tener que contentarme con los recuerdos nomás. Si es así, quiero llevarme la mejor imagen tuya, la del día del accidente. Estabas tan linda con ese vestido blanco con voladitos. Mamá estuvo 3 días sin dormir para coserlo. Y la tiara de Nona Fiorella me quedaba preciosa. Me acuerdo tanto de ese día. A la tía Irene se le había escapado el chihuahua y tuvo que correr casi hasta la esquina. ¡Qué plato! Ella con su pelo leonado, todo salvaje y su abanico eterno. En invierno lo soltaba. Y Graciela, que casi la pisa con el auto todo descascarado que tienes. Cómo nos reímos. Bajamos todas juntas a ver qué había pasado. Y entonces no sé qué pasó entonces. Todo se puso negro y gritos, muchos gritos. Y después, silencio. Y ahora resulta que pasaron 2 meses. Pero el doctor no me dice nada más porque el trauma es muy reciente y traumatizante o algo así. Vos viste que yo mucho no entiendo esas palabras de los médicos. Viene la enfermera. Julia querida Julia, me dejaron verte, recién te fuiste. La enfermera me permitió verte 5 minutos. Julita de mi vida, esa carita tuya tan hermosa, toda cortada, toda lastimada, y tu pelo negro y tus ojos negros, Julia, casi no se te ven. Al menos pude darte un beso y secarte las lágrimas. Ahora me están llamando. Mamá tiene una valija grande y papá me hace señas para que vaya. Están tan contentos. Vamos al campo, Julia, al campito de Varela, a comer pastafrola de membrillo y buñuelos con mucho azúcar y tomar mate de leche, como cuando éramos chiquitas y nos pasábamos horas hablando solas en el baño, encerradas, con los bolsillos llenos de bizcochitos de grasa, amasados, no de la bolsita. Qué tiempo, Julia. Bueno, ahí viene corriendo la enfermera y el médico atrás. Muy buen mozo, ojalá te reciba él. Así que me tengo que ir, Julia. Tu mamá se va a enojar. Igual que ese día en la quinta, ¿te acordás? Estábamos solitas en el baño hablando y mamá nos escuchó y entró. ¿Cómo se puso? Después se calmó. Tenía los nervios por no dormir. Estuvo 3 días haciendo el vestidito blanco. Y cuando se levantó apurada al baño, pobre. Justo estábamos nosotras y nos vio así, vos desnuda, en la bañera, y yo adelante mirándote sin hacer nada. Pero vos sabías que yo no iba a hacer nada. Fue mamá la que no entendió. Ahora por suerte está mejor.
Está con papá, con tío Jorge. Yo la voy a cuidar, Julia. Vos ahora descansás, ¿sí? No te preocupes. Pronto vas a venir también. Mirá, ahí llega el doctor. Él te va a ayudar, yo me voy. Todo tan hermoso acá. Descansa, Julita, dormí. Arrorró, Julita. Arrorró mi sol. Duérmase, Julita, de mi corazón. Te espero de este lado. Firma, Julia. Tremendo. Aplaudir no se puede, pero merecería. ¿Se Tremendo. murieron, chicos? ¿Están ahí? Sí, 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 sí. Sí. Estoy más asustado que antes, te aviso. No. Espectacular, Alan. La verdad, te agradecemos un montón la contribución. Se me erizó todo, hasta acá, hasta la región occipital de mi cráneo. Fue como que sentí como si alguien me hiciera así. Nada, no sé cómo decirle. Miren, fíjense, tengo como Yo les piel de advertí. gallina. Mírenlo. Que era muy bueno. Bueno, la verdad que sin palabras. Me parece que es una Un forma gracias está quedándose corto. espectacular de terminar esta transmisión, que la verdad que la hemos disfrutado mucho. Muchísimo. No sé, hablamos de cosas que son difíciles de a veces de asimilar y ¿no? de procesar, pero creo que nada, este relato define lo que es esa sensación y esa intriga que no sabemos que hay más allá. Y el relato de Julia es impactante. Es impresionante. Alan, a mí me gustaría, porque yo te conozco hace bastante tiempo, y me encantaría que más gente te conozca, ¿entendés? Yo sé que hoy no somos muchos. A mí también. Que tal vez en algún momento seremos más. Pero me encantaría que primero dejes tu Instagram y segundo que dejes el nombre de tus libros para que te puedan encontrar, cómo te pueden encontrar. Porque en serio lo digo, no solo porque sos mi amigo, sino porque te conocí. O sea, primero te leí y después te conocí. Entonces, admiro mucho lo que haces. Y me gustaría mucho que sea siempre una contribución en las veces que nos podamos conectar, no siempre, pero las veces que vos puedas, porque no todos están al Pepe un sábado por la noche, pero cuando puedas estar con nosotros. Bueno, mi Instagram es @alan con doble n punto souto, es mi nombre. Mi primer libro se llama Script. Después tengo varios fanzines y algunos ebooks, que son varios. Y en mi Instagram, igual en historias destacadas y en el Linktree de mi bio, tienen toda la información para comprar o escribirme y conseguir los libros, los cursos que doy cursos de escritura también. Sí, eso es lo que iba a decir. Vos también das cursos de escritura, ¿no? Sí, estoy dando cursos personalizados y ahora saqué un curso para el bloqueo de escritor, que es un cuadernillo de actividades. Me parece Así increíble. que Me parece increíble. todo eso lo encuentran en mi Instagram, alan con doble n punto soul. Yo les recomiendo el libro de Alan porque tiene, como les dije antes, tienen cuentos de una hoja que te quedas así. Besos. Como recién nos quedamos. Chao. Bueno, yo Bueno. creo Lo amo. que con eso hemos terminado Por hoy. ¿Querés De decir, asustarnos. querés Johnny terminar, cerrar? No, sí, era eso. Creo que íbamos a decir todos lo mismo, que creo que con este cuento ya terminamos el día de hoy. Ya Sí. está. Ya está. Mucho. Gracias a todos por... Sí, los que se por- quedaron, se quedaron los que hasta el participaron final. y no se quedaron Gracias hasta el Héctor final. por haber venido Por vos favor, también un hasta placer, lo acá disfruto. y contar tus historias. Gracias a todos los que estuvieron desde el primer momento, a los que les gusta lo que hacemos, que nos están escribiendo y que les dice que les gustan. Recomiéndenlo, escríbanos, como dijo Wada hace un rato, sus historias a matecitoparanormal@gmail.com. Saben que si quieren pueden salir como salió mi mamá hace un rato, o como salió Alan y hablar, o nos escriben y nos los dejan por mail, nosotros lo leemos, eso, lo que ustedes quieran.
Así También que son bienvenidos nuestros amigos, conocidos, que quieran venir a contar que quieran historias. participar, por supuesto. Así que nada, me alegro que a los que les gustaron, que hayan estado hasta el final. Ya es tarde, ya son casi la 1 de la mañana de un sábado, empezamos hace casi 2 horas. Alan, te perdonamos por el trauma que nos generó. Y bueno, Y bueno, vamos a cerrar. Vamos cerrando. Así ¿Querés que, decir bueno, algo? claro, eso iba a ser. No, que me cagué todo. Y yo creo que está bueno. Decí tu Sí, Instagram. mi Instagram es Héctor-Isubarba con I latina, como si Isubarba fuese un apellido. Héctor-Isubarba. Y ahí tengo algo que no tiene nada que ver con este tema, pero bueno, si lo ven y le ponen un dedito para arriba, me viene bien. Así que igualmente en mi Instagram voy a comentar lo que viví hoy. Sí, ¿sí? después podemos hacer un cortecito cuando contabas algo, ¿no? Sí, Eso después vemos. ¿por qué hacemos. no? Sí, Se podría hacer. Sí, claro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron, los que participaron, obviamente los que llamaron. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, y nada, estuvo buenísimo. Y Así también a los que que nos van a ver más tarde. Que y tal sí, vez porque lo esto ven se supone que queda colgado, así que bueno, nada, con esto terminamos, así que Muchísimas Gracias a todos. se terminó Gracias. el agua del mate, así Que que tengan un buen sábado, que lo terminen Chao. bien, descansen y nos vemos.